comenzamos con esta serie todo este mes de diciembre, o al menos hasta nuestro culto navideño. Vamos a estar hablando de los protagonistas de la Navidad, hermano, ya estando en ese tiempo, en ese momento de conocimiento de qué es la Navidad, hermano, de este tiempo que Dios nos permite. Pues vamos a aprender, vamos a atender de estos momentos a través de la Biblia. Sí, hay personas o personajes que se destacaron en este tiempo navideño, en este tiempo, hermano, de lo que fue la primera Navidad, y algunos comentan que si fue en diciembre, que si fue en abril. Mire, hermano, realmente no tenemos la certeza histórica que si fue en el mes de abril, que se fue en el mes de diciembre, pero tenemos la convicción, hermano, y la evidencia de que sucedió. Y eso es lo más importante, un propósito, una razón, hermano, por la cual esto aconteciera. Y vamos a hablar en este tiempo, hermano, este sábado, si nos presta vida, el siguiente y uno más, de los protagonistas de la Navidad, todos los que usted está viendo ahí en pantalla, de José, María, de los magos, de los pastores e inclusive del niño Jesús y del ángel. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de José y María como instrumentos en las manos de Dios. Y para ello vamos a leer solamente Mateo 1, 18. ¿Sí? Mateo capítulo 1, versículo 18, que usted puede ver ahí en pantalla. Y leemos juntos la palabra de Dios que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Incline su rostro y oramos a Dios. Padre celestial, te hemos alabado y hemos expresado nuestra gratitud a través de nuestros cantos, Señor. Hemos proferido, Señor, fruto de labios que confiesa tu nombre, y por ello te damos las gracias. Señor, nos seguimos deleitando en tu presencia. Pero llegado este momento, este tiempo, cuando hemos de atender tu palabra, te estamos implorando, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos comprender, Señor, aquello que tú quieres mostrarnos. Y este periodo en el cual hemos de estudiar, hemos de recapacitar respecto a los protagonistas de la Navidad inicial, de la primera Navidad, Señor, que nuestra vida pueda encontrar también un significado, una razón a través de esta historia majestuosa que vino a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Dios, nos dejamos en tus manos, confiados, sabedores, Dios, que tú harás esto y más, porque te lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar, hermano, hermana, con la ayuda del Señor. Y como puede ver usted ahí en pantalla, hoy vamos a hablar de estas dos personas, de José y de María, como instrumentos en las manos de Dios, hermano. Vamos a mostrar cómo Dios utiliza a personas ordinarias. La intención de que nosotros hablemos de estos personajes navideños que se destacan, hermano, en todo este tiempo, y que algunos nos representan inclusive en sus casas con algunas figuritas, hermano, nos tiene que llevar a pensar en la realidad de estos dos personajes, que fueron personas ordinarias, pero que tenían un propósito en los planes divinos. Había un propósito en los planes de Dios, hermano, y que este propósito que ellos cumplieron nos motive a nosotros en este tiempo, que nos motive a nosotros aquí en el 2024, hermano, a que nosotros cumplamos también el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque Dios ha puesto los ojos sobre cada uno de nosotros con alguna razón, con alguna intención, y eso es lo que debemos entender y lo que debemos buscar. Para contextualizar un poco respecto a lo que vamos a hablar ahorita, hermano, quiero decirle que la llegada de Jesús, o el nacimiento del Mesías, cuando nuestro Dios, hermano, se vistió de humano, ocurrió en el tiempo de una grande incertidumbre para lo que era el pueblo judío, para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano, bajo el imperio romano, y bajo este imperio se esperaba, hermano, que llegara un Mesías. ¿Por qué? Porque el imperio romano estaba gobernando sobre los israelitas, y las profecías bíblicas hablan respecto a que vendría un Mesías, que vendría un libertador, vendría un caudillo que los libraría de la opresión, y el pueblo judío creía, o cree hasta la fecha, que ese Mesías vendrá pronto. Pero para ellos el nacimiento de Jesús no fue la venida del Mesías, pero ellos esperaban que llegara un Mesías, hermano. Y en medio de este panorama que le comento, donde el pueblo romano se mantenía, hermano, fuerte, se mantenía como un gobernante, Dios elige a personas comunes, a dos personas, aparentemente comunes, a un joven de Nazaret, hermano, a una joven, de Nazaret, y a un carpintero, ¿sí?
Y quiero que usted piense en algún momento si de repente recibe usted un correo electrónico o recibe un mensaje instantáneo con alguna notificación, hermano, donde se le dice que su vida va a cambiar, pero usted no sabe ni por qué, ni cómo, ni demás. Si usted recibiera ese mensaje instantáneo, ese correo electrónico o esa carta, que ya actualmente no se estilan mucho las cartas en papel, pero si usted recibiera esa notificación, hermano, quizás su vida se podría sentir alterada, un poquito inquieta, porque no hay una explicación clara. Simplemente se te dice, tu vida va a cambiar, tu vida va a cambiar. Si se nos dice, tu vida a partir de este momento va a cambiar, pues estaríamos expectantes. ¿Cómo es que va a cambiar nuestra vida? Bueno, a estos dos personajes, a José y María, les aconteció de esa manera. No a través de un mensaje instantáneo, no a través de un correo electrónico, hermano, no a través de una llamada celular, sino de una aparición angelical que tuvo un momento en sus vidas. Y vamos a comenzar primero con María. Sí, vamos a hablar primeramente de ella, una joven con fe y con disposición. La historia de María la encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, los versículos del 26 al 38. Sí, María como una joven. Y dice la palabra del Señor: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el nombre el trono de David su padre. De momento hasta ahí. Sí, fíjese, hermano, hermana, la salutación que tenemos aquí de María, esta joven, con una joven con fe y con disposición. Lo primero que podemos encontrar cuando hablamos o cuando la Biblia nos habla, los evangelistas nos hablan de esta joven, hermano, estamos encontrando o viendo un llamado espectacular, una llamada fuera de lo ordinaria. María, una joven comprometida con José, hermano, viviendo en un lugar aparentemente sin importancia, en este caso Nazaret. Me adelanto un poquito a la historia de los evangelios. En la historia de los evangelios, por ejemplo, en San Juan 1, se nos dice que cuando estaba Felipe hablando con Natanael, él le dijo: he encontrado al Mesías, él es de Nazaret. Y en este caso, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eso se lo comentó para que se dé una idea del concepto que se tenía en la ciudad natal de María, Nazaret. Un pueblito pequeño, diríamos localmente, un champueblo. Sí, un champueblo, como se dice aquí en la península, ¿no? Un pueblo muy pequeño, insignificante. Bueno, ahí en ese pequeño poblado, en aquella pequeña región, hermano, se le aparece el ángel a una mujer. Pero ¿qué podría haber en ese lugar? ¿Cómo pudiese ser la vida de una pequeña joven, de una jovencita, de una virgen, hermano, que estuviese en un pequeño poblado insignificante dentro del Imperio Romano, hermano, con poca población? Pero ahí es donde Dios pone sus ojos. Ahí, hermano, encuentra el Señor a una jovencita y el ángel le dice: salve, ¿sí? La saluda, muy favorecida. Sí, en ese pequeño poblado, a esa mujer aparentemente insignificante, y le dice: el Señor es contigo. ¿Cuál es la reacción de María? Viene la turbación, viene, hermano, la expectación. ¿Qué es eso que está sucediendo? Porque el Evangelio nos dice que María se turbó, pero no huyó, porque ella sabía, ella conocía de la existencia de los seres angelicales. Ella había escuchado, hermano, la historia de múltiples apariciones de ángeles a través de lo que sus antecesores le habían contado, hermano. Ella no huye de su mensajero, ella no tiene duda de lo que se le está diciendo, hermano. Y esto nos debe de llevar a reflexionar mucho. ¿En qué? Que Dios hace llamados especiales, hermano, a cada uno de nosotros. Estamos hablando de los protagonistas de la Navidad, pero con la intención de que veamos nosotros cómo podemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, a este tiempo, hermano. Cómo esta historia se torna contemporánea, se torna actual, para que nosotros podamos entendemos, hermano, lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y, hermano, nos debe de llevar a pensar que Dios
no nos elige por méritos. Sí, no dice, tú que vienes de una ciudad industrializada, tú que vienes de una urbe tremenda donde hay mucha ciencia, donde hay mucha tecnología, tú que tienes mucho dinero, tú que estás bien preparado. Hermano, hermana, quiero que tenga esto en mente. Dios, cuando elige a las personas con un propósito en particular, es porque Él sabe que son capaces espiritualmente de llevarlo a cabo. Y esta virgen de la ciudad de Nazaret es escogida, hermano, por gracia. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Éfeso, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Importante, porque crees, por eso eres salvo. Dice, no, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aclara Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué podía haber en María para que ella se gloriara? Hermano, nada. Ella dice, soy la esclava del Señor, hágase en mí su voluntad. Hermano, hermana, y esto te debe de llevar a recapacitar que indistintamente de tu origen, indistintamente, hermano, de tu condición, Dios tiene un plan en particular para ti. El detalle es que tú encuentres cuál es eso. Y hay un llamado, incluso esta tarde debes de considerarlo como un llamado de Dios para tu vida. ¿Qué quiere, Señor, hacer conmigo? ¿Sí? No eres tan insignificante como a veces nos creemos, porque a veces viene, hermano, una subestimación, ¿sí? La gente se subestima y dice, es que soy muy poquito, yo no tengo la capacidad, no sé hablar. ¿Se acuerda de Moisés, el caudillo de Israel, que el Señor le dijo, ve y hablarás a mi pueblo? Y él dijo, Señor, no sé hablar. Bueno, hermano, mucha gente piensa así, que no puede ser útil en las manos de Dios porque no tiene una preparación teológica, una preparación secular, hermano, no tiene facilidad de palabra. Pero quiero decirle que aquí cuando estamos estudiando la vida de esta mujer, de esta joven, con fe y disposición, hermano, lo que resaltó en ella fue la disposición. El que cuando escuchó el llamado de Dios, dijo, hágase su voluntad. Sí, ella solamente expresó, hágase su voluntad, y es importante. Y viene una promesa, Dios le hace una promesa a María, que la encontramos en los versículos 31 al 33 de Lucas. En esos versículos 31 al 33 podemos encontrar la promesa que Dios le hace a María, que está dispuesta, hermano, indistintamente de su origen. Le dice Dios, y reinará sobre la casa de Jacob. El versículo 31, perdón, primero. Dice, y ahora concebirás en tu vientre. ¿Por qué? Porque ella no se asustó, ella dijo, estoy dispuesta. Le dijo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El versículo 32 dice, el que nacerá de ti, el que estás concibiendo, dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Luego el versículo 33 dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta es la promesa de un Salvador. Es decir, a esa mujer simple, a esa mujer sencilla, pero escogida por Dios, hermano, a esa joven dispuesta, Dios le da una promesa. Gabriel le revela a María que dará a luz un hijo, al Hijo de Dios, hermano, quien reinaría para siempre. ¿Cuál es la magnitud de este anuncio? Hermano, este anuncio viene a reflejar no otra cosa, hermano, sino el cumplimiento de las profecías. María, ¿sí? El padre de María, el abuelo de María y todos sus ancestros conocían la profecía, por ejemplo, que está en Isaías 7:14, que dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí, 750 años antes de que sucediera, dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está la promesa del Salvador que mucho antes que ella naciera, mucho antes que sus padres, sus abuelos y los padres de sus abuelos existieran, hermano, ya había la promesa de un Salvador. Y Dios vio en María, hermano, la oportunidad y la disposición para cumplir esa promesa. Quiero aplicar esto a nosotros. Hermano, la Biblia, la palabra de Dios, está llena de promesas. Han sido dadas desde hace mucho tiempo atrás. El canon sagrado, es decir, hermano, la Biblia como tal se cerró en el primer siglo y de ahí en adelante ya no hay más escritura sagrada. Pero desde el primer siglo, hermano, están las últimas profecías y ya han sido dadas y se pueden cumplir en ti, hermana, y en cada uno de los estamos presentes. El detalle es que conozcamos estas palabras y conociendo estas palabras, que haya disposición en nuestro corazón como esta Virgen protagonista de la Navidad.
¿sí? Que Dios la halló porque era sincera, porque era franca, hermano, y porque estaba dispuesta, había disposición en su corazón. ¿Qué encontramos en ella, en esa mujer? Encontramos, hermano, una fe inquebrantable. El versículo 38 de Lucas 1 nos demuestra, hermano, cómo era la fe de esta mujer, a la que ya estando desposada con José, le dice, María responde, he aquí la sierva del Señor. ¿Sí? No cuestionó a Dios, no le dijo, Señor, no me he casado. ¿Sí? Ella dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Pero, ¿cómo está escrito, no? Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y ese fue el mensaje. ¿Ve la disposición? Es decir, cuando Dios habla a la vida de esta mujer, ¿sí? Por sencilla que era, hermano, lo que encontramos es esa disponibilidad para hacer lo que Dios quiere que se haga. Y vemos una fe inquebrantable ante una tarea humanamente imposible, hermano, porque ella no conocía varón. La Biblia nos dice que no conocía varón, estaba solamente comprometida con el joven barbentero. No había conocido, no había cohabitado con él. Hermano, ¿y cómo iba a hacer esto? Ella no cuestiona, ella lo único que hace, responde, hágase conmigo, hermano. Dice, hágase conmigo, pero le dice a Dios, conforme a tu palabra. Encontramos que ella confiaba en lo que Dios reveló. Ella confió, hermano, en lo que Dios le dijo. Y hoy por hoy, muchos de nosotros a veces dudamos de Dios. A veces dudamos de las promesas de Dios, hermano, de lo que nos ha sido dado, de lo que nos ha sido dicho, y ponemos en tela de juicio lo que la palabra nos está expresando. Aquí estamos viendo en esta mujer protagonista, esa mujer escogida por Dios, esa fe quebrantable, hermano. ¿Qué podemos ver? Que muchas veces los planes de Dios para nosotros parecen imposibles. Podemos pensar, ¿cómo es que Dios actuará? ¿Cómo es que Dios obrará? Hermano, esta joven, lo único que dijo, hágase su voluntad. Sin una fe inquebrantable. Hermano, Dios es fiel para cumplir sus planes. Si Él, hermano, dispone de tu vida, el que seas instrumento utilizado para una labor en particular, ten por seguro que Dios abrirá las puertas que tú tendrás que cruzar. Dios proveerá de los recursos que tú necesitas para que ese trabajo se lleve a cabo. Hermano, Dios pondrá todos los medios necesarios para que esto suceda. La cuestión es, ¿estás dispuesto para que esto se haga? ¿Estás dispuesto, dispuesta a que suceda? Hemos, hermano, visto a muchas personas que han dejado carreras exitosas por servir a Dios en campos misioneros donde no hay ciencia, donde no hay industria, donde lo único que hay son mosquitos de dengue, donde hay malaria. Y ahí, hermano, muchas personas han dejado esto confiando en que Dios proveerá y hará lo necesario, porque Dios a eso le llamó y han confiado en ello. No sé para qué te va a llamar el Señor. Yo no sé los propósitos que Dios tiene para tu vida, pero tenlo por seguro que tú y yo existimos no por el simple hecho de existir, sino que Dios tiene una intención para nosotros y es lo que necesitamos hacer. Entonces, a esa mujer, esa joven María, hermano, fue una joven con fe. Creía en lo que Dios le decía, creyó en lo que Dios le dijo, hermano, pero aparte de creer, estuvo dispuesta y es lo que Dios busca que nosotros tengamos, que nosotros hagamos, fe y disposición. Estos dos elementos harán de nuestra vida que seamos instrumentos útiles, instrumentos usados, vasos de honra, como lo fue María en las manos de Dios. Alabe el nombre de Dios, hermano, y bendiga su santo nombre. Muy bien, no solamente tenemos a María como una joven dispuesta, hermano, como un instrumento de las manos de Dios, tenemos a José, ¿sí? También, hermano. Vamos a ver a José como segunda parte, un hombre justo y un hombre obediente, que encontramos en el libro de Mateo y tú vamos a ir desglosando primeramente. Muy bien, comencemos viendo Mateo capítulo 1, los versículos 18 hasta el 19. Aquí tenemos o vamos a encontrar una crisis inicial, ¿sí? Vean lo que pasa con José en esa crisis inicial. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Nada. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, ve las características de este personaje, José era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hasta ahí.
Muy bien. Hay una crisis inicial, hermano, que encontramos en este joven José. Sí, este joven que también era un joven sencillo, igual que María. Ella era de Nazaret, un pueblo en aquellos entonces insignificante, una pequeña mancha en el pueblo. José era un carpintero, hermano. No era un terrateniente, no era, hermano, un soldado. No, era un carpintero, una persona sencilla, una persona modesta. Pero cuando José recibe también un llamado, al igual que María, un llamado especial, este joven protagonista de la Navidad recibe un llamado especial de Dios, comienza con una crisis, porque así sucede. Cuando Dios habla a nuestra vida, cuando la palabra de Dios nos confronta y nos llama a actuar de alguna manera en particular, hermano, comienza una crisis. ¿Qué pasa? Cuando se entera del embarazo de María, José piensa de manera secreta dejarla. ¿Por qué? Porque él muestra un carácter compasivo. De acuerdo a las leyes judías, a las leyes de ese entonces, cuando una mujer se hallaba embarazada sin estar casada, la palabra de Dios nos dice que esa mujer tenía, hermano, que morir lapidada, a pedradas. Pero José era un hombre compasivo, ¿sí? Él no preguntó cómo es que ella estaba encinta. Él no cuestionó, hermano, la integridad de con quien estaba comprometido, sino él dijo, la voy a dejar en secreto con la intención, de así lo marcaba la ley judía, de que no muera a pedradas, ¿sí? Que me vean a mí como un culpable. Y estamos viendo que José, hermano, entra en esa crisis y dice, la voy a dejar, algo está sucediendo, hermano. Piensa José, me voy a ir de mi poblado, no importa, voy a dejar mis sabanitas de carpintero, mi cepillo, mi serrucho o todo lo que necesitaba y me voy a ir lejos. ¿Con qué? Con la intención, hermano, de cuidar a aquella con quien se había comprometido. Y lo que estamos viendo ahí es justamente a un hombre justo, un hombre, hermano, que realmente era compasivo. En la actualidad, si esto se diera, si alguna persona está comprometida y ella sale embarazada y él sabe, hermano, que no es su hijo, a cual más, hermano, se iría, la dejaría, inclusive pudiese generar un escándalo, evidenciar a la persona con quien se comprometió y que se embarazó sin que sea de él. Esto pasa en la actualidad y se ha visto en muchos lugares, en muchas personas. Hermano, pero José es por eso que Dios lo escoge, por su corazón noble. Sí, por su corazón franco, por su corazón abierto y dispuesto, hermano, hermana, a poder ser justo con esa mujer. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Es que en medio de la confusión, José demuestra justicia y amor y es lo que nosotros debemos procurar con la ayuda de Dios. Hermano, cuando recibimos un llamado de Dios, cuando recibimos algo particular de Dios, quizás nos cause un poquito de confusión. No entendemos las cosas. Yo le he mencionado y platicábamos en el culto de hogar y en la clase, hermano, de los jueves, de ese texto que en lo particular me fascina, es ese texto que dice que Dios hará su operación, su extraña operación, que Dios hará su obra, su extraña obra, así lo manifestó el profeta. Ese texto, hermano, lo estaba diciendo José, porque también María ya lo había enfrentado, ya habían platicado, hermano. Era una situación extraña, una situación difícil de comprender. ¿Cómo es que el Espíritu Santo posó sobre ti y ahora estás esperando un bebé? Sí, hermano. Pueden suceder situaciones en nuestras vidas que no comprendamos por qué suceden, cómo sucede. Hoy recibimos una llamada telefónica o un mensaje, perdón, de que una de mis sobrinas ella está embarazada, hermano, y sufrió un accidente y su vehículo fue pérdida total y todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿No? ¿Qué pasa? Fueron varios factores. Pero a veces tenemos llamadas, notificaciones que nos inquietan, que nos dicen, nos hacen pensar el por qué suceden las cosas, por qué Dios permite ciertas situaciones, pero le comento, Dios tiene planes perfectamente trazados, porque uno de los múltiples atributos de Dios es su omnisciencia, que Dios todo lo sabe. Otro de los atributos de Dios es su omnipotencia, que Dios todo lo puede. Y en ese todo poder y en ese todo conocimiento, hermano, Dios operará en nuestras vidas, arreglando, ajustando, hermano, acomodando todas las situaciones que si nosotros somos obedientes, hermano, nosotros somos atentos, somos sensibles al llamado de Dios, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Antes quiero hacer una aclaración, que contigo, sin ti, o a pesar de ti, Dios hará su obra. Pero vuelvo a repetir, contigo, sin ti y a pesar de ti, Dios hará su obra. Pero, hermano, ojalá todos estemos contigo.
Sí, que seamos dispuestos, que digamos, hermano, como José, a pesar de que nos turbe la noticia, a pesar de que estemos inquietos, nosotros querramos hacer la voluntad de Dios, porque si tú no quieres cumplir la voluntad de Dios, José se pudo haber ido. Él dijo, no es mi hijo, pudo haberse ido, pudo haberse, no escapado porque no era su culpa, pero simplemente por compasión a María, pudo haberse retirado, hermano, y yo le dije que contigo, sin ti o a pesar de ti, Dios hará su obra. Gloria sea a Dios porque José, hermano, se incluyó en los planes de Dios. Dios lo escogió y, hermano, cuando Dios los escoge, es porque sabe de poderes. ¿Sí? Dios jamás pondrá una carga más pesada de la que nosotros podamos llevar. La cuestión es que tengamos esa disposición. Entonces, hay una crisis inicial. Sí, es cierto, hay una crisis inicial, pero cuando está esa crisis inicial, viene una revelación divina. Vemos en los versículos 20 y 21 de Mateo, versículos 20 y 21, vemos la revelación divina que en medio de esa inquietud dice que pensándole de esto, de aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, le llama por nombre, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando tú te encuentras en crisis, hermano, puedes consultar la palabra de Dios. Te sientes angustiado y puedes encontrar ese hermoso versículo. Clámame en de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Si te sientes enfermo, puedes encontrar otra parte de la Biblia. Dice, ¿está un enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, adoren por ello, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si estuviere en tumba, el postrado, dice el Señor, el vaca. Hermano, hermana, la palabra de Dios, por eso la importancia y la insistencia de un servidor hacia ustedes de que continuamente la leamos, la conozcamos, la entendamos, hermano, es la revelación divina. Cuando tú estés turbado, hermano, cuando tu mente esté ofuscada por todo lo que está aconteciendo, acude a la palabra del Señor. José recibió, hermano, la visitación de un ángel en sueños, ¿sí? La revelación de Dios, hermano, que le dice, no tengas temor, José. Y el Señor también nos dice a nosotros, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice, clámame del día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El Señor está con nosotros si nos sentimos angustiados, hermano. Y José tiene esta revelación. Entonces, sin dudar, José tomó a María como su esposa. Él no dudó. Después de que entendió que lo que acontecía era Dios, porque María fue con él, la historia bíblica no me lo da, ningún evangelista lo narra, que María le dijo, oye José, fíjate que eso me sucede, pero él dijo, no, te voy a dejar, lo pensó en su mente, pero después Dios le confirma la obra de Dios. Dios le confirma el propósito, el arte en sueños de visita a José, hermano, y sin dudar, él toma a María como mujer y, hermano, lo hace a pesar de las críticas. Lo hace a pesar de una posible humillación de acuerdo a su cultura, y no nada más en la judía, sino también hasta la americana sucede esto. ¿Sí? A pesar, hermano, de las críticas, a pesar de la humillación, ¿qué hace José? La toma. ¿Sí? Decide, hermano, no tanto por María, sino por Dios mismo, por obedecer a Dios. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. Dijimos, hermano, que nuestro tema en particular es los protagonistas de la Navidad como instrumentos en las manos de Dios. Cuando nosotros no nos interesa tanto, hermano, el qué dirán, cuando no nos interesa tanto, hermano, el posible escándalo social, porque estamos viviendo en la voluntad de Dios, hermano, eso es bueno delante del Señor y lo debemos de pensar de esta manera. Y José toma un rol de protector. Dicen los versículos que en adelante de este mismo evangelio, Mateo 1, el versículo 24 y el versículo 25 nos hablan de ese rol protector. Después de que José estaba en su mente perturbado, hermano, después de que recibe la revelación, el versículo 24 nos dice que despertando José del sueño, después de que recibió la revelación de Dios, el llamado de Dios, dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25 nos comenta, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Importante que veamos esto, hermanos, que lo que hace José es tomar ese rol de protector, cuida a María, ¿sí? De que no suceda ninguna cosa con recuerdo a sus costumbres, él no lo permite y dice que no la conoció, no estuvo con ella, no habitó con ella hasta que nació Jesús. Hermano, y es importante, Jesús no solo cuidó a María, sino que José no solo cuida a María, sino también protege al niño Jesús
¿Cómo? Al obedecer, hermano, la dirección de huir hacia Egipto, porque cuando Jesús nace, dice la palabra del Señor que después de que los magos, los sabios del oriente, visitan a María, visitan a José, visitan a Jesús ya nacido, dice que el ángel se le aparece nuevamente y le dice, huye a Egipto, porque se ha levantado alguien que quiere matarlo. Y ahí es donde José toma ese rol de protector. Es decir, hermano, ¿qué implica esto? Hermano, que si nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando implique sacrificios, porque no es fácil dejar nuestra ciudad de origen, no es fácil irnos, hermano, porque tenemos problemas, ¿sí? Hermana, ¿fue sencillo salirnos de Colombia y venir aquí a México? La hermana está diciendo, no, yo lo sé, hermana. Ese fue de Colombia hacia México. Yo vine nada más de Monterrey a Cancún y también, hermana, nos costó trabajo venir de Monterrey a Cancún, también nos costó trabajo. Y yo sé que muchos han migrado de México y de otros lados. Y a veces, hermano, uno va con la esperanza y demás, pero porque tiene proyectos de vida, además. Y en este caso ellos iban huyendo porque querían, hermano, matar todos los niños. La historia, el famoso, hermano, Día de los Inocentes, que se celebra aquí en México, es basado en esta parte escritural, donde Herodes quería matar a todos o mandó a matar a todos los niños, sin menores de 2 años. Hermano, ¿por qué? Porque él quería acabar con la vida física de Jesucristo, pero José, el personaje que estamos estudiando hoy, el protagonista de la Navidad, toma un rol protector, hermano, y es lo que nosotros debemos hacer, todo padre, toda madre, todos nosotros que somos, hermano, cabeza de hogar. Necesitamos priorizar el bienestar espiritual de nuestros hijos, de nuestra familia, sobre el éxito material. Es bien importante. El éxito material para muchos resulta, hermano, atractivo, pero es más importante priorizar el bienestar espiritual sobre el éxito material. Lo debemos hacer. Padre, tienes que tomar este rol protector. Madre, también debes de tomar este papel protector. Pero bueno, este protagonista, José, este hombre justo, este hombre obediente, lo estamos viendo con estas características y nos debe de llevar a nosotros a la reflexión si realmente estamos obedeciendo la palabra del Señor. Sé que en muchos casos nos hemos sentido, hermano, como que ofuscados por cómo se presentan las situaciones, pero cuando nosotros confiamos en la bendita palabra de Dios, hermano, no mate que se nos va a aparecer, ya no, porque eso fue en tiempos pasados, pero tenemos aquí la revelación divina, contamos con la palabra de Dios y esta nos habla, nosotros debemos de ser confortados en nuestro corazón y debemos de obedecer. Inclusive, hermano, y como lo mencioné, a pesar de las críticas, a pesar de las situaciones, nosotros debemos dar la prioridad a las cosas espirituales sobre el éxito material, sobre el éxito financiero, hermano, y eso es una grande bendición. Muy bien, paso a mi tercer punto, hermano, y ya hablamos de María, ya hablamos de José. Vimos a María como una joven obediente, con una fe inquebrantable. Estamos viendo a José, hermano, pero vamos a verlos juntos. A José y a María en unidad. Hermano, ellos en unidad con un propósito divino. ¿Qué pasa? Hermano, ellos, José y María, están unidos en la misión que Dios les asigna, en la misión que Dios depara para ellos. José y María, aunque diferentes en personalidades, aunque diferentes, hermano, en contextos, fueron unidos por el plan divino. Y es importante que lo entendamos, que Dios siempre ajustará las piezas, cuando digo piezas me refiero a los elementos necesarios, elementos materiales, elementos humanos, elementos financieros, para que su plan se cumpla conforme Él lo dispone, hermanos. Ellos fueron unidos por un plan divino y debemos dejarnos mover por el plan divino. El estar aquí en México, el estar aquí en Quintana Roo es porque es la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios así lo ha querido, hermano, porque hay un propósito especial para nosotros y necesitamos pensar en esto, que Dios llama a hombres y a mujeres a que trabajemos juntos en su obra. Y usted que está aquí en Oikos esta tarde, sepa que esté aquí en Oikos no es una casualidad, sino es parte del plan divino para cada uno de nosotros, porque Dios tiene un plan específico. Dios tiene un plan especial, hermano, para nuestras vidas, para nuestra comunidad, porque necesitamos influir positivamente en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestras casas. José y María, hermano, fueron unidos por el plan de Dios. Y dice, por ejemplo, Amós 3:3, una parte escritural del Antiguo Testamento, dice, ¿estarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta obvia es no. Si no están de acuerdo, cada quien jala para su lado. Pero José y María
estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque ambos recibieron la visitación, la revelación de parte de Dios. Dios les mostró sus planes y lo que les hacía estar juntos es esa fe, esa creencia, esa disposición, hermano, para cumplir los propósitos de Dios. Y nosotros como congregación, también que estamos unidos como un cuerpo, con lo que significa oikos, sépase que oikos, esta palabra griega significa aquellos que viven bajo un mismo techo con una misma intención, hermano, y es el propósito de Dios. Debemos de pensar en esto, hermano. Tenemos desafíos compartidos. Ellos tenían que hacer un viaje a Belén. ¿Qué hubo, hermano? El nacimiento en el pesebre. Cuando Jesús viene, hermano, a nacer, que se viste de humano, el verbo se hizo carne, como dice el evangelista Juan, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La historia, la mayoría lo conocemos. ¿Qué pasó? Estuvieron buscando dónde albergarse y no encontraron un mesón, un lugar digno de hermanos, sino que estuvieron solos. No hubo atención médica para que María pudiese dar a luz. ¿Sí, hermano? Actualmente le conocemos como la preeclampsia, ¿no? Cuando la mujer no es atendida correctamente en el parto. Y fíjese que bendito Dios, Dios en sus planes no permitió que esto sucediera, sino que guardó a esta mujer de esta situación, a pesar de la falta de una asistencia médica, a pesar de la salubridad necesaria, hermano, en un pesebre donde hay estiércol, en un lugar, hermano, donde están los animales, hermano, donde quizá pudiera haber habido garrapatas. Yo de verdad quiero que piensen todo eso, pero el desafío era cumplir la voluntad de Dios. Juntos, hermano, el propósito que Dios nos escogió a ellos porque ellos tenían esa convicción que Dios nos había llamado, que Dios nos había seleccionado porque había una intención, había un propósito. Y Dios llama a hombres y a mujeres para que trabajemos juntos. Y como dijo Amós, ¿andarán dos juntos en el camino? No. Si no están de acuerdo, se separan. Pero ellos se mantuvieron juntos. Y esos desafíos compartidos, hermano. Aparte de que Jesús nace en un humilde pesebre, en ese establo y colocado en un humilde pesebre, después de eso, ya le mencioné, tuvieron que huir a Egipto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Lo que le mencioné, sal de tu tierra, sal de tu parentela, vete a Egipto, hermano, a un pueblo que quizá no conocías, y este también es un reto, es un desafío, hermano, y esto no es otra cosa que un grande ejemplo de su fe y un grande ejemplo del trabajo en equipo. Cuando el trabajo se hace en equipo, hermano, cuando todos tenemos visibilidad de lo que está sucediendo y trabajamos juntos, hermano, tenemos éxito. Tenemos éxito. Y sobre todo, cuando Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. Entonces, es lo que debemos de pensar en esos desafíos compartidos. Entonces, en nuestras familias, en tu casa, hermano, hermana, en tu comunidad, debemos unirnos para enfrentar los desafíos espirituales. ¿Sí? Sabemos que hay muchos desafíos de cuestión de comunicaciones, de bacheo y de iluminación y de otras cosas. No me refiero a esos desafíos, son buenos arreglarlos, es importante atenderlos, pero sobre todos ellos los desafíos espirituales. Hay que atenderlos juntos, tú hermano con tu esposa, tu hermana con tu esposo, con nuestros hijos, en donde estemos, debemos con la ayuda del Señor llevar a cabo ese desafío y con la ayuda de Dios tenerlo junto. José y María nos enseña que la verdadera grandeza no radica, hermano, hermana, en ser de una ciudad importante, de tener un gentilicio o una nacionalidad destacada. José y María nos enseñan que la grandeza radica en ser siervos fieles en los planes de Dios. ¿Sí? Te lo vuelvo a repetir. José y María, la vida de José y María nos enseñan que la grandeza radica en ser siervos fieles en los planes de Dios. Y quiero llevarte a la recapacitación que Dios usa a personas dispuestas. ¿Sí? Primer punto. Dios utiliza a gente humilde de corazón. ¿Sí? Dios utiliza a gente obediente para cumplir sus propósitos. Así como María, así como José, hermano, dispuestos, humildes, obedientes, pudieron integrarse en el plan divino de Dios. Y también es así que los encontramos en la historia sagrada. ¿Qué puede hacer Dios con tu vida? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a atender al llamado de Dios a pesar de que resulte contrario, a pesar de que te inquiete, a pesar de que esto turbe tu corazón, hermano, hermana? Si tú estás dispuesto, ten la plena certeza, ten la plena convicción de que todo saldrá bien porque Dios es contigo.
Dios es con nosotros y es lo que debemos de pensar. El desafío es como María, si estamos dispuestos a decir, hágase conforme, dijo María, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Estás dispuesta, hermana, a decir en esta noche, esta tarde, hágase en mí conforme a su palabra? Porque antes de que lo digas, quiero que tengas conciencia. Dice la palabra del Señor, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Es otra parte escritural. Si antes de hacerme llamado, quiero que tengas conciencia de esto. La Biblia dice, es mejor a que no prometas, a que prometas y no cumplas. Las palabras textuales de María fueron, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tu hermano, tu hermana, estás dispuesto, dispuesta a entregar tu vida para que Dios haga de ti conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Eso implica, hermano, quizá vergüenza. Eso implica situaciones adversas. Eso implica abandono de muchas cosas. O como José, estás dispuesto a obedecer a Dios incluso cuando otros no comprendan el por qué lo haces. Que tu familia te diga, oye, ¿por qué estás cambiando de religión? Oye, ¿por qué estás haciendo aquello si no es lo que te enseñé? ¿Estás dispuesto, dispuesta, hermano, a cumplir el propósito de Dios? Lo tienes que pensar. Entonces debemos de reflexionar sobre nuestra disposición a obedecer a Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos, hermano? Hay un propósito divino en nuestras vidas, hermano. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Estamos dispuestos, dispuestas a responder a su llamado en obediencia y fe? Es importante que lo hagamos. Quiero terminar, hermano, con lo que dice Lucas 1:37. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Así dice Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Y en tu vida, en cada uno de nosotros de los que estamos aquí presentes, no hay nada imposible que Dios no pueda hacer contigo. Si eres obediente, si estás dispuesto, hermano, a que Dios haga su voluntad en ti. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta tarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.